Trataba esta mañana de explicarle a mi hijo Héctor Virgilio qué significa spook en inglés. Espanto. Cuando uno mira que algo es así tenebroso, dice spooky, spooky, tenebroso. La palabra quizás clave de esta lectura de esta mañana es esa palabra en el versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Estoy seguro que todos nosotros y nosotras hemos escuchado más de alguna historia de espanto, que se les apareció a alguien, que oyeron ruidos. Yo siempre me creí muy valiente y dije que eso no podía ser cierto. Y me declaré completa y totalmente racional y dije que eso era cuestión de supersticiosos, de ignorantes, y hasta que me sucedió un día. Qué linda es la vida. Hasta que me sucedió un día. Y me sucedió en esta iglesia. Y sigo preguntándome, esa noche me espanté. Me espanté a las 3 horas que ocurrió. Y todavía podría decirles que sigo espantado. Los martes de oración fueron durante muchísimo tiempo un culto muy bendecido, muy lindo. Hubo aquí gente que tenía un compromiso así como el que lo tienen los que vienen ahora. No faltaban nunca y estaban siempre aquí y venían hasta antes y nos sentábamos allá en la oficina pastoral y reíamos y cantábamos y algunos más mundanotes contaban chistes y cosas así. Nos la pasábamos muy bien y después orábamos y nos íbamos muy felices a nuestra casa. Y había personas que siempre venían. Una de ellas era Leslie Drummond. Y un martes Leslie no vino. Y ocurrió algo que yo no comprendí en ese momento, sino que lo comprendí hasta después. Había un muchacho que cuidaba la iglesia, Henry Muñoz, que aprovecho para decirles que les manda saludos. Me llama por lo menos una vez al mes. Me pide que ore por él, me pide consejos de amor. Sí, la gente cree que uno sabe de todo. Yo sufro mucho por eso, pero la gente me dice, mire, ¿qué haría usted? Y yo les doy cuento, que yo qué sé. Me pide consejos de amor, consejos de trabajo, me pide que ore por él. Pues ese Henry era medio vago. Y a veces estaba ahí, a veces no estaba. Y esa noche que íbamos a orar, estaban aquí cantando. Les dio por cantar a los que vinieron y yo estaba sentado ahí por donde está Edwin. Y entonces no había venido Leslie Drummond. Y yo oí cuando abrieron la puerta, la cerraron y vi cuando entró alguien. De que entró alguien. Si es sombra, no podría decirlo con toda sinceridad. ¿Qué era? No sé. Alguien entró. Solo lo sé. Y entonces yo dije, Henry. Y me levanté y fui a ver y Henry apareció hasta el otro día. Y bueno, oramos y nos fuimos. A las 10 de la noche me llamaron. Era la hija de Leslie, ¿verdad?
Me dice, pastor, lo llamo porque quiero comunicarle algo. ¿Qué es? Se murió mi papá. Se murió a las 7:30 de la noche. Estaba haciendo el boletín de la iglesia, se paró de su computadora y le dio un ataque fulminante al miocardio y cuando cayó ya estaba muerto. En ese momento la escuché y le dije, ¿verdad? Voy para allá, pero me senté y lo primero que se me ocurrió pensar fue, el negro vino a la iglesia a despedirse. Lo pensé casi automática y lógica. El negro era, ¿cómo era? No lo sé. No sé si esta es la primera o la segunda vez que lo cuento en público, pero esa experiencia me enseñó a entender quizás un poco más esto de que los discípulos estaban espantados cuando vieron esto. Está totalmente fuera de nuestra percepción, de nuestra realidad. Nosotros sí podemos explicar muchas cosas. Por eso mi introducción fue decirles lo racional que yo era. Y me rehusaba sistemáticamente y argumentaba todo el arsenal que el iluminismo y la ilustración nos dejó, y el método científico y todas esas maravillosas y grandes cosas que a veces no sirven para explicar lo obvio. Los apóstoles estaban espantados, muy diferente de asustados. Uno no entiende qué es lo que está ocurriendo, uno no sabe. Ese Jesús transfigurado en el Tabor, ese monte es un lugar y es un símbolo de la presencia de Jesús. Los montes regularmente lo son. La lectura de Génesis nos habla de eso. Es en un monte donde ocurre uno de los episodios más difíciles, no solo en la narrativa bíblica, sino que en la experiencia universal de la humanidad. Y a veces uno se espanta ante eso. Dios le pide a este pobre viejo, porque hay que tomar en cuenta todos los factores. Abraham no podía decir, vale, le voy a sacrificar a este hijo a Dios porque va a obtener más. Era una cuestión límite. No le daba para otra. Y eso en un monte. Jesús se refugia en los montes, pasa largos ratos en oración, haciendo que, pues, eso que nos cuesta tanto, discernir cuál es la voluntad de Dios, y que era el gran desafío de Abraham. Dios me pide el sacrificio supremo, ¿puedo hacerlo? En la escena, Jesús aparece entre Elías y Moisés, representan a los profetas y representan a la ley, y demuestran que Jesús viene a hacer una interpretación fresca, revolucionaria, poderosa de la ley, y tal vez, y no tal vez, sino que de la misma profecía. Esa voz de lo alto no es simplemente una voz que se oye, ni que se dice, ni que afirma, sino que se va a convertir en una norma de vida para todos los que algún día decidimos tener fe. A la vista de los discípulos, Jesús apareció
cubierto y envuelto por la nube. Bueno, esta es otra figura bíblica para hablarnos de la presencia de Dios. Y estos tres hombres que están viendo esto, que están espantados, que no entienden exactamente qué está ocurriendo, pues recurren a lo que está al alcance de un ser humano. A veces pensamos que ante una epifanía, ante una manifestación tangible de Dios, vamos a hacer cosas extraordinarias. Un poco la narrativa de los últimos 30 años de la iglesia evangélica victoriosa, ganadora, próspera, políticamente correcta y políticamente poderosa, y construyendo grandes templos y haciendo solo grandes hazañas, ha sido esa. Y la mayor parte de la gente se embauca con esa narrativa y creen que ese es el evangelio. No, ese es el evangelio después de 1976, pero antes no era ese. Y entonces lo que procede después de un milagro enorme es otro más enorme. Estaba escuchando el otro día en la maratónica de enlace una plática entre tres profetas, y la verdad que me dieron ganas de llorar después de eso, porque son millones de gentes que como yo estábamos oyendo eso, pero la gran mayoría no estaba ahí para analizarlo, no, estaba para quedarse extasiado por la nube de lo que se decía. Y uno de ellos, yo no sé si orgullosamente chapín o no, eso es cuestión de opiniones, decía: el Señor me ha revelado que tenemos que comenzar a desarrollar un evangelismo de impacto. ¿Y qué es eso?, le preguntaba. Por ejemplo, decía, vamos a hacer cultos donde convirtamos el agua en vino, literalmente, para que más gente se entregue a Cristo. Estos tres cercanos, haya sido lo que haya sido Juan, Jacobo y Pedro, podemos sacar miles de perfiles de ellos, psicológicos, históricos, bíblicos, como sea. Estos tres echan mano a lo que sincera y realmente son. ¿Quieres que hagamos tres enramadas? Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Algunos critican esto y dicen que estaban pensando en las cosas de la tierra y no del cielo. No. Esa es la virtud del texto bíblico. El de las cosas del cielo es Jesús. Nosotros somos los de las cosas de la tierra. En el cielo no podemos hacer nada. Ojalá que lleguemos, pero ahí no podemos hacer nada. Es aquí donde podemos hacer algo. Nosotros nos quedamos espantados aquí cuando Dios tiene la amabilidad y la gracia de manifestarse a nosotros.